exportación de productos, entre otros. El licenciado Luna también ha asesorado a clientes en materia de gobierno corporativo y compliance, implementando programas y políticas anticorrupción, lavado de dinero y privacidad de datos, investigaciones de la FCPA y asimismo impartiendo capacitación en tales asuntos. Es miembro del Employment Law Alliance, de la Asociación Mexicana de Derecho y Regulación Sanitaria, de la International Bar Association y de la American Immigration Lawyers Association. Obtuvo su licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Derecho Internacional Empresarial del King's College London, University of London, Reino Unido, y es socio del despacho Santa Marina y Esteta, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido, Alejandro. Gracias. También tenemos a continuación a la licenciada Mariana Larrea. Ella es asociada también del despacho Santa Marina y Esteta de la Ciudad de México. Mariana tiene más de 5 años de experiencia profesional en materia de protección al consumidor, salud, regulación sanitaria y derecho corporativo. Ha participado en la asesoría legal a entidades nacionales y extranjeras en la revisión y negociación de contratos especializados en derecho farmacéutico, regulatorio, bienes, servicios, almacenamiento, distribución, estudios de bioequivalencia y farmacovigilancia. También ha asesorado a diferentes participantes de la industria farmacéutica, del alcohol y alimentos en consultas regulatorias y diversos procedimientos administrativos presentados ante autoridades federales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Ella concluyó su carrera en Derecho y diplomado en Derecho de la Empresa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Y finalmente también tenemos a la ingeniera Enriqueta Molina Macías. Ella es ingeniera agroindustrial, egresada por la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha realizado estudios de especialización en propiedad intelectual, derechos de obtentor, recursos fitogénicos, calidad de semillas. Ha realizado estudios de especialización en propiedad intelectual, derechos de obtentor, recursos fitogénicos, calidad de semillas, bioseguridad, fitosanidad, derecho ambiental y derecho a la alimentación en México, España, Estados Unidos y otros países. También es maestrante en Administración Pública ante el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde 2015 forma parte de la firma legal Santa Marina y Esteta y colabora en calidad de especialista con el gobierno federal y el sector privado en temas legales, regulatorios y comerciales, de propiedad intelectual en variedades vegetales y recursos fitogénicos. Ella fue la responsable de la implementación del sistema de protección y registro de variedades vegetales en México, tanto nuevas como nativas, y de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura. De 2014 a 2019 fue presidenta del Comité Coordinador de Implementación de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal de la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Es expresidenta del Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Fue copresidenta del Foro sobre Presencia Adventicia y en Bajos Niveles de Organismos Genéticamente Modificados de la Asociación de Semillas de las Américas. Se desempeñó como directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la Secretaría de Agricultura durante 12 años. Colabora como conferenciante y profesora o tutora en diversos posgrados, habiendo impartido cursos y conferencias en más de 70 universidades y centros de investigación, asociaciones y otras entidades en México y el extranjero. Las más recientes en el Toronto Workshop on IP for Plants y en el International Plant IP Seminar. Autora de artículos y colaboradora de revistas especializadas en agricultura y propiedad intelectual. Y entre las distinciones recibidas se encuentra la Medalla de Oro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en Ginebra, Suiza, el Premio InnovaGrow 2014 a la Innovación Institucional concedido en Córdoba, España, la presea Dalia Excelsa, extendida por la Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental, y el reconocimiento como agrónoma distinguida por la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bienvenida también. Pues vamos a hacer una mesa redonda de preguntas y respuestas que voy a estar formulando para nuestros conferencistas. Voy a iniciar con el licenciado Alejandro Luna.
La primera pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo en relación a la regularización del cannabis? Gracias. Buenos días a todos. Primero que nada agradeciendo al Congreso local, don Mauricio Ruiz, por la invitación del foro de organización. En segundo lugar a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a la NADE en su capítulo Querétaro, tan gentiles también invitarnos para todo esto, y pues además a nuestros compañeros aquí de mesa, ¿no? Pero ya entrando un poquito en materia, ¿en dónde andamos en materia internacional, ¿no? Se viene dando este movimiento general, no nada más en México, sobre la legalización de la cannabis. Hay países que tienen más experiencia que nosotros. Y tomamos cuatro rápidamente, comparativamente durante los años, ¿no? Empieza con Canadá, donde desde 99 y posteriormente en 2001 se empiezan a dar excepciones discrecionales a las prohibiciones que existían allá. Se viene liberalizando poco a poco, primordialmente para investigación científica y uso industrial primeramente, menos uso industrial que investigación científica en realidad en el Canadá. Posteriormente ya se da más recientemente, muy recientemente, la legalización para el consumo lúdico o de entretenimiento, por llamarle burdamente, ¿no? a todo esto en el año pasado, y se crean sistemas de control donde se requieren autorizaciones para efecto de poder crecer licencias, ¿no? A nivel federal, y ahorita llegaremos a una distinción importante entre Canadá y Estados Unidos, que ha sido un país que también se viene obviamente desarrollando, y todos sabemos que se está dando toda esta legalización también en nuestro vecino del norte, un poquito más al norte. Se ha dado todo esto, se imponen ciertos, desde el 2013, con límites de edad. Personas mayores de 18 años son quienes pueden adquirir estos productos, consumir este producto. Ya pueden comprar cannabis fresco o seco, y aceite o plantas, y expendedores, ante expendedores autorizados. Hay un máximo de posesión de 30 gramos allá, y un cultivo hasta de 4 plantas por persona, ¿no? Una vez que te registras, para ello, ¿ok? Y ya se puede adquirir derivados del cannabis. Hay 4 tipos de licencia en Canadá: de cultivo, de procesamiento y venta al menudeo, pruebas analíticas e investigación, así como de medicamentos en cannabis, ¿no? Una característica muy típica de Canadá es que las empresas ya cotizan en bolsa, cosa que aquí en México pues todavía no se puede, incluso en el mercado secundario de cuestión de valores que pudieran cotizar en el extranjero y registrarse aquí. En México eso no está permitido todavía, ¿no? Y allá sí, entonces se fondea la industria obviamente del mercado público de grandes inversionistas, lo cual ha abierto mucho la puerta para efectos de precisamente pues, de inversión en cuestión científica y en cuestión de desarrollo de la misma industria de todo esto, ¿no? Hoy por hoy, ya en 2019, se está abriendo Canadá a otras formas derivados de la cannabis, cuando originalmente era para investigación, medicamentos y posteriormente ya para uso recreativo. Ahora ya hay ciertos derivados de la cannabis, derivados de los cannabinoides que ya se están pudiendo consumir. Pasamos un poco rápidamente a Estados Unidos, donde tradicionalmente desde los 70s y la guerra que Nixon empezó en contra de las drogas, ¿no? En general, pues fue una sustancia controlada y prohibida, ¿no? Bajo el Controlled Substances Act, o el acta o la legislación de sustancias controladas, ¿no? Se crea un instituto específico para tratar, estos institutos de salud, para tratar el abuso del uso de las drogas, y se regula a través de su equivalente a COFEPRIS mexicano, la famosa FDA o FDA, ¿no? El Food and Drug Administration, que se encarga de realizar hasta el día de hoy una evaluación científica de los usos de la cannabis. Apoya
incluso activamente esta investigación clínica, bajo una investigación controlada, obviamente, y vigila tanto el uso como las declaraciones al público en general de productos que contienen CBD, por ejemplo, ¿no? Allá afuera, aunque hay que admitir que esto es a nivel federal, sigue prohibido en Estados Unidos la cannabis, el consumo para uso lúdico, por ejemplo, ¿no? Incluso para uso medicinal. Y ahí hay una incongruencia, porque en tanto los estados de Estados Unidos, que son hasta 33 estados el día de hoy, o entidades federativas que ya permiten, incluyendo el Distrito de Columbia, que ya permiten todo este consumo de esta manera, de forma regulada, y lo que quieras y mandes, a nivel federal sigue siendo una sustancia prohibida, lo cual trae mucha problemática incluso para el desarrollo de la industria, que eso definitivamente, en nuestra opinión, no se debe replicar en México, ¿no? Porque hay problemas de bancarización, por ejemplo, ¿no? No puedes tener libremente cuentas bancarias siendo una industria, y entonces es una industria de efectivo, lo cual no facilita un control adecuado incluso del flujo de efectivo, de dónde viene la inversión, a dónde va la inversión, o a dónde va el producto, lo que es el ingreso que se tiene derivado de todo esto. Lo que sí es que la FDA sí ha permitido 4 farmacéuticos hasta la fecha que contienen CBD en su contenido para tratar males como la epilepsia, primordialmente, la epilepsia infantil, etcétera, ¿no? Ya se han autorizado el uso recreativo en 11 entidades en Estados Unidos, ¿ok? Y a partir de este año, ya nos platicará la licenciada Larrea un poco la diferencia entre el cáñamo, el hemp y la cannabis en sí, ¿no? Ya se está regulando por parte de las autoridades de agricultura lo que sería el hemp o el cáñamo, ¿no? Para otros usos que pueden ser textiles, que pueden ser incluso de construcción, escuchábamos hace unos momentos, y eso es cierto, ¿no? Y que no necesariamente contienen sustancia psicoactiva, como nos explicarán, y por ende pueden tener otros usos sin estar tan regulado en cuanto al contenido de THC, hasta un máximo de 0.3%, y hay limitantes en cuanto a su forma de sembrar y comercializar del hemp, ¿no? Esto se acaba de dar apenas este año, ¿no? Y después llegamos a un par de países rápidamente, de Colombia y Uruguay, donde están regulados más similarmente a lo que se propone con la iniciativa de la ministra, senadora y secretaria Olga Sánchez Cordero, todo en uno, ¿no? En donde se ha regulado a través de licencias, permisos y autorizaciones, ¿verdad? En Colombia, ¿no? 4 tipos de licencia, ¿verdad? Primordialmente, tanto para plantas con contenido psicoactivo de cannabis como aquel sin contenido psicoactivo, producción y fabricación de derivados del cannabis y uso de semillas para cultivar. Ahí ya se han otorgado cierta cantidad de semillas, de licencias para el uso de semillas, tanto licencias para las cannabis psicoactivas y no psicoactivas, ¿verdad? Y hay limitaciones en cuanto al otorgamiento de las licencias, ¿no? Primordialmente para uso de fines médicos y científicos, ¿no? Estas licencias no son transferibles, son personalísimas, ¿no? No se pueden ceder a otras gentes, ¿no? Jurídicamente se regula en cuanto a los cultivadores a inmobiliarias constituidas como sociedades formalmente hablando, ¿verdad? Aunque también podrán llegar a pedirlos otro tipo de sustancias, ¿no? Ahí la problemática también ha habido una problemática de bancarización, pero ahí es más por un problema cultural que otra cosa, que es parte de lo que se busca en estos foros, ¿no? Un cambio cultural rápidamente, porque tampoco se ha permitido, excepto con el banco BBVA local, hasta esta fecha, abrir cuentas bancarias para estas industrias, ¿no? Finalmente, un poquito resumiendo, porque creo que voy sobre el tiempo, en Uruguay, ¿qué pasa en Uruguay? Uruguay fue el primer país donde se legalizó el uso recreativo, lúdico de esta sustancia, por lo menos en América Latina, ¿no? Y se crea un instituto específico, similar al que se está proponiendo aquí en México para regular, ¿okay? Y se regula a su vez a través
los resultados económicos y las inversiones a través de una unidad especializada, el SENACLAT, mientras que el IRCA es el Instituto Local, la SENACLAT es una unidad para la Agencia contra el Lavado de Dinero y el Terrorismo. Esta controla interesantemente la inversión que se trae, que pues es una preocupación obviamente ante el problema de seguridad que existe en este país derivado de sustancias prohibidas hasta el día de hoy, como puede ser la cannabis y otras sustancias, ¿no? Sí se permite el uso recreativo acá y la siembra en casa para uso compartido personal. Se crean muy diferente y similar a asociaciones de productores chicos, ¿no? En este caso, perdón. Sí, son los clubes canábicos. Aquí en México se está proponiendo la creación de cooperativas. Sería el símil, en donde se le está dando a las personas derecho a asociarse y únicamente pueden tener 480 gramos al año por persona. Como producto de la planta, producto de la planta, ¿no? Okay. Con un número de consumidores mínimo de 15, máximo de 45, ¿no? Dentro de estos clubes, y es un poquito al agricultor chico y o a los consumidores, ¿no? El autoconsumo en este caso es lo que se permite. En una población de aproximadamente 5 millones, un poco menos de 5 millones de habitantes, tienes a 200,000 usuarios registrados de cannabis. Te tienes que registrar para poder comprar previamente la cannabis, ¿no? Y así se ha dado un poquito este consumo ahí. Se regula el hemp, se regula el uso médico y la investigación clínica, ¿no? Para uso médico, y también se permite, cosa que aquí se hablaba de no permitir, la exportación y la importación de semillas a través del IRCA para su uso en investigación clínica y también de productos terminados, ¿verdad? Se requiere autorización de la Secretaría de Agricultura en esto. Básicamente eso nos permite ver 4 diferentes formas, una más similar a la mexicana, que sería probablemente el uruguaya, una mezcla entre Uruguay y Colombia también se ha servido, más que otras maneras en otras legislaciones como puede ser Canadá y Estados Unidos, donde además el reto que tiene Estados Unidos es la federalización eventual de todo esto, porque ahora cada estado tiene legislación específica que incluso llega a ver hasta a nivel municipal, lo cual lo hace muy complicado. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Y la siguiente pregunta para la ingeniera Enriqueta: ¿cuáles son los usos que le podemos dar al cannabis? ¿Es solo medicinal o recreativo, o cuáles son esos usos que se le pueden dar? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como ya se mencionaba anteriormente, siempre que habla uno de cannabis, siempre la mente literalmente vuela, ¿verdad? Pero es muy importante tomar en cuenta que son muchos los usos. De hecho son muchas las especies que se tienen. Las más, tal vez las más conocidas son pues, tal vez 2 o si acaso 3, pero en realidad hay muchas más especies y pues también hay muchos más usos que el recreativo. Tenemos un uso alimenticio, la semilla, que es lo que se conoce como hemp, pero bueno, pues un poco a lo mejor tratando de eludir el nombre, y que tiene un alto contenido de proteína, tiene omega 3, omega 6, tiene pues muchas propiedades desde un punto de vista como de suplemento alimenticio. Desde luego la fibra, como el cáñamo, ¿verdad? El uso textil, que además se ha ido ampliando, hay ya muchos estudios y de hecho ya hay aplicaciones prácticas en otros países para la generación no solamente ya de fibras, sino de bioplásticos e incluso de biodiesel, ¿verdad? Ya como una alternativa ecológica. Entonces realmente las expectativas y las oportunidades que ofrece esta planta pues son muy amplias. Y bueno, pues tenemos también los bioplásticos, que pues es algo que también estamos buscando ahora, cómo las plantas pueden irnos sustituyendo todos estos componentes que son altamente contaminantes y que finalmente atienden ciertas necesidades. Entonces, en este sentido, pues nuevamente este género tan con ahora sí, una generosidad que tiene en cuanto a las oportunidades de uso,
y por supuesto el uso medicinal, que pues ha sido el más ampliamente difundido en los tiempos recientes, y por supuesto el recreativo. Pero incluso dentro del uso medicinal, las expectativas y los estudios, las investigaciones que se han hecho y lo que puede uno consultar, más adelante vamos a ver un poquito desde el punto de vista de propiedad intelectual, podemos ver que se han hecho muchos desarrollos científicos para distintas enfermedades, distintos padecimientos en los que pues, se ha ido avanzando mucho en la investigación y que por ello pues, hay mucho interés en poder utilizar de mejor manera esta planta. Muchas gracias, Enriqueta, muy interesante, efectivamente hay muy diversos usos. Y la siguiente pregunta para la licenciada Mariana Larrea: ¿cuáles son los tipos de cannabis y las diferencias principales del CBD y el THC que hemos escuchado mucho pero que a lo mejor no sabemos bien qué es? Bueno, vamos a empezar por acá. La cannabis es el nombre que se le ha dado al género de la familia Cannabiceae. Sus especies son la sativa, la índica y la ruderalis. Me gustó esta imagen y poner el ejemplo a comparación de la familia de los cítricos porque es mucho más fácil comprender. Está el género cítricos y las diferentes especies, ¿no? Limón, toronja, naranja, etc. En la imagen de la derecha podemos ver otro ejemplo. Así como tenemos al limón y a la naranja tienen sabor agrio y dulce, tenemos a la cannabis o marihuana y al hemp o cáñamo. ¿Cuáles son las diferencias principales? Que el cáñamo tiene altos contenidos en hemp y la cannabis tiene altos contenidos en THC. Tenemos, como ya lo habíamos platicado, las tres primeras especies, la sativa, la índica y la ruderalis. La ruderalis es la menos conocida porque los cultivos que se dan de esta planta no son de tan buena calidad y son más pequeños, entonces han optado los agricultores por la cannabis sativa y la índica. La cannabis sativa tiene altos contenidos en THC, la cannabis índica tiene altos contenidos en CBD. Entonces, como estas dos son las principales, las más conocidas, no son las únicas, hay más de 13 especies distintas de cannabis. Podemos ver aquí diferencias principales en las hojas. La cannabis índica tiene hojas más anchas y menos hojas. La cannabis sativa tiene hojas más delgadas y son un poco más. Y pues bueno, como les comentaba, la cannabis sativa es energizante por sus altos niveles de THC. Se ha comprobado que es bueno para tratar enfermedades como la depresión y estimula la creatividad. A diferencia de la índica, altos niveles en CBD, es relajante, su uso recomendado es en la noche, es bueno para alivios de dolores crónicos y estimula el apetito. Entonces, estas serían las tres especies de la cannabis. Y bueno, ahora las diferencias entre el THC y CBD, como muchos aquí sabemos, el THC es el componente psicoactivo de la planta y el CBD es el componente medicinal de la misma. Esas serían las diferencias principales. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, la siguiente también es para ti. Continuando con esto, ¿cuál es la diferencia entre el cáñamo hemp y marihuana? ¿Qué es el cáñamo? Porque igual son términos que escuchamos pero que a veces no sabemos a qué se refiere. Sí. Bueno, la marihuana es el nombre que se le dio a la cannabis en la guerra contra las drogas en Estados Unidos en 1898. Este nombre se le dio porque no se podía penalizar a una planta que ya se conocían usos benéficos. Por ejemplo, la cannabis ya se sabía que tenía uso medicinal, el cáñamo ya sabía que era bueno en el uso industrial. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Oye, no puedo poner en una ley que la voy a prohibir si ya todo el mundo sabe que son buenos, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el nombre, vamos a irnos por ahí. Entonces en ese momento se le da el nombre de marihuana, dándole la característica que era únicamente para uso lúdico y recreativo. Entonces este nombre de marihuana se le ha dado comúnmente para el tema de uso lúdico y recreativo. Es lo mismo que cannabis. Entonces tú puedes obtener marihuana de la cannabis sativa, de la cannabis índica, de la cannabis ruderalis. Y pues bueno, es un sinónimo al final del día. La diferencia con el cáñamo es una subespecie de la cannabis sativa. El cáñamo no se puede sacar de las otras especies, únicamente de la cannabis sativa. El cáñamo es conocido por sus altos contenidos en CBD
y pues por su uso industrial, porque tiene tallos muy altos, fibrosos, firmes, que ayudan mucho al tema de la industria. Entonces acá, bueno, hemp no es marihuana, marihuana no es hemp, hemp es el nombre en inglés del cáñamo, entonces es prácticamente lo mismo. Y bueno, aquí les señalé unas diferencias principales. El cáñamo tiende a producir plantas feminizadas. Las cepas femeninas del cáñamo producen muchas semillas y son tallos muy altos, pueden llegar a medir hasta más de 4 metros de altura. Únicamente es una subespecie de la cannabis sativa. Bueno, los temas industriales. El contenido de THC, generalmente la planta naturalmente da un 0.3% de THC. De acuerdo a cómo la cultiven puede llegar hasta dar un 1.5, pero naturalmente es 0.3 de THC, que es prácticamente nada. En el tema de la marihuana, bueno, la marihuana tiende a dar plantas no feminizadas o plantas macho, no sé si ese es el nombre correcto, ingeniero. Las cepas femeninas producen brotes con flores, que finalmente la flor es la que fuma, se usa para el uso lúdico y recreativo. La marihuana se puede obtener de la sativa indica o ruderalis en su caso, y pues bueno, tiene altos niveles de THC, desde 5% hasta 20% o incluso más, de acuerdo a cómo sea cultivada, y es principalmente para el uso lúdico y recreativo. Esas serían las principales diferencias. Ok. Entonces aquí les puse unas imágenes durante la preparación y durante todo el estudio que tenemos en el despacho acerca de este tema. Hemos encontrado datos curiosos. Por ejemplo, Levi's, la primera prenda que creó fue de hilo de cáñamo. La primera ley en Estados Unidos que se hizo en relación al tema del cáñamo obligaba a los agricultores a sembrar cáñamo. Es decir, tú puedes sembrar lo que tú quieras, pero tienes que sembrar cáñamo. Y si no siembras cáñamo, tienes que pagar una multa. Entonces es muy chistosa la comparación, como la primera ley decía, oye, tienes que sembrar, y al final pues ya fue penalizada todo el tema. Se cree que los vikingos fueron los que trajeron el cáñamo a Norteamérica. Las telas de los barcos estaban hechas con hilo de cáñamo y traían muchas semillas para comer, porque finalmente es alimento. Entonces se cree que cuando pasaban por Norteamérica, ellos fueron los que dejaron aquí el tema del cáñamo. Y finalmente, la Declaración de Independencia de Estados Unidos está impresa en un lienzo de hilo de cáñamo. Entonces, pues bueno, ahí hay unos datos curiosos que me parecieron interesantes presentarles. Muy bien, muchas gracias, Mariana. La siguiente pregunta, Alejandro. ¿Cuáles han sido los inicios de la regularización en México de esta planta? Sí, muchas gracias. Espero no ser muy reiterativo, porque también el diputado Jorge Luis ya nos mencionó algo al respecto, ¿no? En efecto, ¿verdad? En efecto, Iván, muchas gracias. Hay dos vertientes que podemos mencionar, una, y la mencionaremos incluso en una pregunta posterior, que es para el uso recreativo, el uso lúdico de la cannabis. Viene por otra vertiente hasta estas fechas, ¿no? Ahorita hay una serie de iniciativas de ley que ya prevén el uso lúdico recreativo de otra manera, legalizándolo, pero con anterioridad en cuanto a legislación formal, pues todo esto, como bien lo dijo el diputado, empieza en 2017 con el decreto por el cual primero se despenaliza lo que sería la actividad desde cultivo, siembra, transportación, producción, distribución y consumo, obviamente, de cannabis, ¿no? Por una parte, y se modifican los artículos por los 240 que bien mencionaba nuestro amigo el diputado Jorge Luis, con respecto a la posesión para fines de investigación y fines médicos, fines industriales de este producto, ¿no? Finalmente se reconoce con esto una regla de minimis en cuanto al contenido de THC, tetrahidrocannabinoide, que es la sustancia psicoactiva, ¿no?
que nos platicaban hace un momento, estableciendo una regla mínima de contenido de 1%, con menor contenido a 1% podía haber productos con cannabinoides, ¿no? Y THC para exclusivamente fines médicos y científicos, ¿no? Un tipo de reglamentación cuya constitucionalidad podía ser llegada a cuestionarse por parte de juristas bien fundamentados, ¿no? En la Constitución política. Se produce esto ya en el 2018 y se empieza una liberalización de permisos y licencias, también ante amparos en virtud de la falta de regulación o reglamentación específica que se estaban dando, y el lineamiento está en vigor, pues que serán menos de 6 meses, ¿no? O aproximadamente 6 meses. Octubre, marzo, 6 meses aproximadamente nada más. Ya con la nueva administración, sin embargo, el nuevo director de COFEPRIS, Novelo Baeza, y ante dudas del propio secretario Alcocer, no son muy fanáticos ciertamente del tema, hay que reconocerlo, ¿no? Revocan estos lineamientos, como incluso revocan otros más. Su argumento formalista era por el problema constitucional, no nada más revocan estos lineamientos de cannabis para estos fines, sino que posteriormente también revocan otra serie incluso de publicidad y de simplificaciones administrativas en esta materia, pero eran de sus dudas en este caso específico. Al mismo tiempo se está dando, por otra parte, las iniciativas de ley, primordialmente la que ahorita se está discutiendo, es la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis, que como sabemos fue promovida por Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y con una mezcla ahí de iniciativas de otras gentes, como hemos podido ver en la presentación del diputado, ¿no? Y al mismo tiempo se viene dando otro movimiento, tanto para la cuestión de consumo lúdico, como incluso también para efectos de uso industrial y o uso médico, a través de amparos por la falta de permisos, ¿no? En esta materia. Veremos en un momento la cuestión de los amparos, ¿verdad? Pero ya se ha declarado inconstitucional esto en materia de para usos médicos y de investigación clínica, industriales, inconstitucional las prohibiciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otorgaron originalmente este año un plazo de 6 meses para la reglamentación ya formal ante la revocación de los lineamientos. ¿Qué fue lo que ahí sucedió? Bueno, 2 cuestiones. Número 1, se otorga un plazo de 6 meses a la COFEPRIS y a la Secretaría de Salud para emitir este nuevo reglamento. Y 2, se da la cuestión política y las dudas del Ejecutivo ante el gobierno, ante la orden de la Corte, ¿no? Por parte del gobierno federal. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial en realidad no ha notificado todavía esta resolución a la Secretaría de Salud, por lo cual en términos procesales, en términos formales procesales, no ha comenzado a transcurrir este plazo de 6 meses para la eventual emisión del reglamento, por una parte, pero al mismo tiempo la Corte, ante la iniciativa, prorrogó todo esto de darse la legislación hasta el plazo perentorio que ya vimos en abril de 2020, que deberá de regularse todo esto, ¿no? La iniciativa de ley que se está discutiendo actualmente, obviamente, como toda legislación la tenemos que tomar como perfectible, ¿no? Toda legislación es perfectible, no va a existir la ley perfecta, pero lo que sí aclara de cierta manera, crea el instituto, permite la siembra y el cultivo, la cosecha y la producción, su procesamiento. También regula otras cuestiones importantes, como puede ser el etiquetado y el envasado de los productos para asegurar su calidad, ¿okay? La publicidad de esto, y a quién se le podría enfocar la publicidad, por ejemplo, que es una preocupación, y tal vez una preocupación válida de la población en general, una población que todavía culturalmente no está lista para este consumo, ¿no? Tal vez, y
y se tendrá que dar un cambio, ¿no? Se permite una posesión personal hasta 30 gramos, que de hecho ha habido iniciativas dentro de esta misma discusión de legislación, incluso del legislador Monreal, de incrementarla significativamente, ¿no? Se prevé la cuestión fiscal, como ya vimos, que ahí déjenme decirles que nuestra petición o mi petición en un foro, por ejemplo, del Senado fue específicamente, bueno, si has de imponer este tipo de impuestos, etiquétalos y verdaderamente dedica este tipo de recursos tanto para el instituto por una parte, como incluso para programas, si se ha de permitir el uso lúdico, el uso de entretenimiento, llamámosle burdamente, ¿no? Dedícalo pues para fomentar programas en contra de la adicción, programas de investigación al respecto, ¿no? Que no se ha dado en otras materias, ¿no? Hay ciertos IEPs, como por ejemplo el de alto contenido calórico, que definitivamente no han dedicado a lo que originalmente el Congreso tenía como fin de ese recurso, ¿no? Que era para atacar la obesidad mexicana, y se ha utilizado para toda otra serie de cosas más. Entonces, hay un poquito, esa era un poco la petición. Se permite cierta cantidad en esta iniciativa de ley, de plantas hasta 20 plantas. Ya mencionó Mariana las sociedades de cooperativas de producción, ¿no? Para los pequeños cultivadores, ¿no? Y definitivamente pues habrá materias que tendremos que ver, como es los límites a la inversión extranjera, como es también la cierta prohibición de exportación y o de importación de semillas, buscando cuidar las especies nativas, que bueno, eso ya nos podría tal vez platicar algo si existen o no, la ingeniero, ¿no? Aquí, que tal vez sean perfectibles, ¿no? Porque por ejemplo, la cuestión de los límites a la inversión extranjera, en mi punto de vista, sí tienen cierta violación a obligaciones internacionales de inversión que tenemos, ¿no? Hoy por hoy sí existen permisos, sin embargo, se han dado hasta 305 permisos específicos de importación de medicamentos que contengan CBD, 9 permisos para el uso recreativo de cannabis, ¿no? Derivados incluso de amparos, y hay permisos para suplementos, hay para productos cosméticos y alimentos, así como para materias primas, ¿no? Y hasta 11 iniciativas de ley. Entonces todavía está en proceso esta legislación, como bien nos platicó el diputado. Muchas gracias, Alejandro. Voy a hacer un breve paréntesis. En la entrada, cuando se registraron, a todos les entregaron una hojita con un código QR. Si no lo tienen, pueden ahorita les repartimos a los que hagan falta. Con ese código QR ustedes pueden hacer las preguntas que tengan para nuestros especialistas. Podemos responder unas aquí más adelante, y si quedan pendientes algunas preguntas las pueden contestar ellos con mucho gusto más adelante. Pues bueno, para que todos puedan hacer las preguntas que quieran a través de este código QR. Muchas gracias. La siguiente pregunta para la ingeniera Enriqueta: ¿cómo se puede proteger la propiedad intelectual del cannabis? ¿Es esto posible? Muchas gracias. ¿Me prestas? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la propiedad intelectual es una forma de reconocimiento a quienes hacen innovaciones, y por eso es un buen termómetro para ver cómo está la innovación, qué investigaciones se están haciendo, cómo está el desarrollo tecnológico en México y en el mundo. Entonces, esta es una forma también de incentivar, de promover la inversión en la investigación. Por eso, pues siempre este es un buen termómetro de cómo está la situación en cierta materia. También es una fuente de información, ¿verdad? De buscar las patentes y demás que hay en el mundo. Esa es una fuente muy importante de información que finalmente es pública. Y bueno, dentro de los esquemas de propiedad intelectual hay distintos esquemas, que están las patentes, están los derechos de obtentor, que es un esquema menos conocido, pero que es específico para las plantas, ¿verdad? Para el registro de nuevas variedades vegetales, aquellas que se desarrollan, en el caso del cannabis, con mayor contenido de THC o con mejores calidades, en el caso de la fibra, o dependiendo de los usos a los que queremos destinar cierta variedad particular. Pero pues también hay otros esquemas que podríamos explorar más adelante, ¿verdad? Como son, las propias marcas, como identificación de ciertos productos, y las marcas colectivas, las marcas de certificación, que podrían dar también ciertas oportunidades en el caso de cannabis.
Están las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, que son pues esquemas relativamente novedosos en México, porque si bien tienen muchísimos años en el mundo, pues México apenas los acaba de adoptar, hace apenas un año que se modificó la regulación en materia de propiedad industrial para incorporar este tipo de figuras. Está el derecho de autor y pues también está el secreto industrial, ¿verdad? También podríamos reservar cierta información. Y si bien no es un esquema estricto de propiedad intelectual, yo incluí el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, que es donde se inscriben las variedades nativas, las variedades criollas, aquellas que no son novedosas, por eso no es estrictamente un esquema de propiedad intelectual, pero que nos permite evitar la apropiación ilegítima de algo que resulta común, ¿verdad? Esto pues se ha utilizado para el caso de nopal, de jocote, de cempasúchil, de todas estas especies nativas que se han ido generando y mejorando a través de la selección de los agricultores por generaciones, y que bueno, tenemos este esquema que permite por lo menos evitar lo que se le ha llamado la biopiratería, que también es uno de los temas muy candentes y que ahorita están los temas con los maíces criollos y nativos y demás, que en el caso de cannabis, bueno, en realidad no es una planta mexicana, si bien parece ser muy arraigada en nuestras tradiciones, y tenemos otras especies, ¿verdad?, pues que tienen lo suyo, pero bueno, en el caso de cannabis no habría estrictamente plantas nativas, pero bueno, sí hay algunas que han venido adaptando pues ya de manera particular en México y que tienen pues también su mercado, ¿verdad?, que más adelante también platicaremos un poquito de ese tema. Muchas gracias. Y continuando con el tema, la siguiente pregunta para usted misma es: ¿cómo se puede cómo se pueden registrar las variedades vegetales del cannabis aquí en México? Muchísimas gracias. Como específicamente se vienen generando variedades, incluso ya hay transgénicos, vamos, esto que causa así, también es, no sé qué nos causa más estupor, ¿verdad? Si cannabis o los transgénicos, que no sabemos muy bien, no les entendemos muy bien, pero no nos gustan, ¿verdad? Luego nos oponemos. Pero bueno, en el caso de cannabis ya hay transgénicos que tienen, por supuesto, mayor contenido de THC, que es pues lo que se ha ido buscando en la industria a nivel internacional. Pero bueno, en la mejora de variedades vegetales se hacen procesos, pues incluso de manera convencional, ¿verdad?, de ir seleccionando aquellas características que nos interesan más para poder generar nuevas y mejores variedades conforme a las necesidades que tenemos, sean por mayores rendimientos, mayores contenidos de alguna sustancia en particular, o que tengan resistencia al calor, a sequía, a salinidad, o que requieran menos insumos, ¿verdad? Menos fertilizantes o mejor resistencia a plagas o alguna otra condición adversa. Entonces, conforme a eso se van seleccionando las variedades vegetales, y bueno, para que se pueda obtener un reconocimiento de titularidad bajo un esquema de propiedad intelectual, las variedades pues deben ser diferentes de todas las demás que se conocen. Entonces, este derecho de obtentor pues es un derecho moral a ser reconocidos como tal, como el derecho de autor, y un derecho patrimonial, es decir, un derecho al aprovechamiento exclusivo, aunque de manera temporal, del aprovechamiento de esas variedades vegetales. La ley mexicana prevé, por ser plantas y por estar vinculadas siempre a la alimentación y a la agricultura, prevé ciertas excepciones. Es un tipo de propiedad intelectual muy particular. De hecho, no está regulado en la ley de propiedad industrial, sino en una ley específica, la Ley Federal de Variedades Vegetales, y la atiende la Secretaría de Agricultura, no el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Entonces, estas excepciones son al uso propio, es decir, que cada agricultor pueda reservar una parte de su cosecha para volverla a utilizar como semilla. Esto en el caso del cannabis pues sería uno de los temas que habría que analizar. La excepción a la investigación, es decir, que se pueda aprovechar cualquier variedad, aunque esté protegida, para insumo a la investigación, ¿verdad?, que se pueda seleccionar además para generar nuevas variedades vegetales, y para el consumo, que se refiere específicamente en el espíritu de la ley, ¿verdad?, pues al frijol o al maíz, que pues, bueno, se pueda consumir sin ninguna restricción, y que nuevamente pues en el caso de este tipo de especies habría que revisar. Las variedades tienen que ser diferentes de todas las demás que se conozcan, deben ser homogéneas y deben ser estables, es decir, que tienen que tener ciertas características en esta población
de plantas que constituyen la variedad vegetal muy específicas, no es para materiales criollos, nativos, sino que tienen que tener ya un mejoramiento. Los requisitos, aparte de que sean diferentes, que sean homogéneas y que sean estables, pues tienen que tener un nombre y por supuesto tienen que ser novedosas. No deben haber sido comercializadas más allá de 1 año en México o más allá de 6 años en el extranjero. Y la vigencia de este derecho es de 15 a 18 años dependiendo de la especie. Habría que ver cómo la autoridad la clasifica en el caso de cannabis una vez que esto ocurriera, ¿verdad? Que seguramente sería la categoría de los 15 años. Los requisitos para ello no los voy a detallar mucho, pero bueno, hay que presentar una solicitud y lo que quiero detallar es un informe técnico. Se tiene que presentar una caracterización de la variedad vegetal que se pretende registrar. Está basado en las características morfológicas y en el caso de cannabis pues también de su composición química. Por supuesto, bueno, hay que pagar derechos y hay que tener ciertos requisitos legales, de la personalidad, en fin, hay algunos requisitos que no daré en este momento. Si pasan la siguiente, por favor. Y como decía, el meollo del asunto es el informe técnico. Este informe viene todas las características que nos permiten identificar la nueva variedad vegetal y distinguirla de cualquier otra de su misma especie. Estas características pueden ser, yo aquí puse como ejemplo, una característica de la semilla. Esto se buscan características, por ejemplo, como cuando nos hacen una media filiación, ¿verdad? Y nos describen para poder identificarnos más allá de una fotografía, sino de poner nuestras características generales. Pues todo esto sería como la presencia de lunares o de ciertas características que permitan identificar a una persona. Pues esto es lo que se hace con las variedades vegetales, es decir, características que permitan identificarlas. Y en el caso de cannabis incluye también el contenido de THC, ¿verdad? Y eso viene todo un apartado dentro de los protocolos que se tienen que desarrollar para cada variedad. Vienen pues, toda la metodología, que en este caso pues, es a través de cromatografía de gases para hacer una determinación específica de este componente. Por tanto, bueno, pues, el primer paso es tener este protocolo, lo cual ya existe a nivel internacional. Muchas gracias. Y finalmente, con respecto a este tema, ¿el registro de las variedades de cannabis estará sujeto a que se autorice su uso en México o ya lo podemos hacer ahora? Muchas gracias. Esta es una pregunta interesante. Y en el caso de los esquemas de propiedad intelectual, la regulación establece que no está sujeta a la autorización de cualquier otro tipo, y eso incluye el caso de las variedades vegetales. De acuerdo a los convenios internacionales de los que México forma parte en esta materia, la protección de la propiedad intelectual es independiente de cualquier otra regulación. Habitualmente se pensaba en cuestiones de semillas, cuestiones, por ejemplo, fitosanitarias o de otro tipo. Si lo pensamos ahora con los organismos genéticamente modificados, pues esto aplica también. Es decir, podemos tener el derecho de propiedad intelectual sobre una variedad modificada genéticamente, es decir, un transgénico, pero ya el que nos autoricen a sembrarlo, eso es otra historia, ¿verdad? Ahí depende de otra regulación, como sería la ley de bioseguridad. En este caso, pues es el mismo, aplica esta misma situación. La autorización para establecerla, para producirla y demás, pues estará sujeto a las regulaciones que están en proceso, como se ha estado comentando en el transcurso de esta mañana, pero no objeta la obtención del derecho de propiedad intelectual. Entonces, hoy en día podríamos ya solicitar el registro y la protección de nuevas variedades vegetales de cannabis. La autoridad no tendría por qué negarlas en el caso de variedades vegetales, aunque bueno, ya la producción y demás, pues eso sería otra historia. Sí, de parte de las autoridades de propiedad industrial, pues, ¿no? Exacto, de propiedad intelectual, propiamente hablando, ¿no? Ahí no habría un lugar para negarlo. Hoy por hoy nuestra problemática es otra. Tengo una pequeña duda. Muchas gracias. ¿El registro de estas semillas no pasa por el INPI? No. Nada, no. O sea, todas esas reglas que tiene el INPI se brincan.
En el caso de variedad vegetal, ahorita vamos a platicar un poquito de otros esquemas, ¿no? Pero en el caso de variedad vegetal, eso se presenta ante un órgano concentrado de la Secretaría de Agricultura, que se llama SNICS, que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Es un trámite independiente y es una regulación distinta. Eso está en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Entonces, no pasa por el INPI, sino que es directo con la Secretaría de Agricultura. Gracias. La siguiente pregunta para la licenciada Mariana Larrea. ¿Qué son los cannabinoides y cuál es el sistema de endocannabinoide en el cuerpo humano? Bueno, nos pareció muy interesante y es muy interesante esta pregunta porque justo expone la necesidad que tenemos en México de ya regularizar el tema de la cannabis. Los cannabinoides son compuestos químicos, como ya platicamos del THC y el CBD. Estos son cannabinoides, son fitocannabinoides porque vienen de la planta de la cannabis, pero nuestro cuerpo también produce cannabinoides de manera natural, nuestro cuerpo y el cuerpo de la mayoría de los mamíferos. Estos cannabinoides se llaman endocannabinoides. Y también hay cannabinoides sintéticos que ya han sido desarrollados por parte de la industria farmacéutica. Este sistema endocannabinoide en el cuerpo humano es como el sistema inmunológico o nuestro sistema nervioso. Está formado de receptores que al momento que nosotros generamos cannabinoides o al momento que consumimos cualquier tipo de cannabis, son estimulados para tener beneficios biológicos en nuestro cuerpo. Entonces, a ver la siguiente. ¿Puede ser la siguiente? Aquí podemos ver los dos receptores principales es el CB1 y el CB2. El CB1 está principalmente localizado en el cerebro, en el sistema nervioso central. El CB2 está principalmente localizado en nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, los cannabinoides, el beneficio muy grande de los cannabinoides es que al trabajar juntos se potencializa su efecto, así como cuando vas al doctor y te receta 3 medicamentos distintos para 3 padecimientos distintos, pero juntos se potencializa el efecto, es lo mismo con los cannabinoides. No es lo mismo tomar únicamente algún suplemento de CBD o algún medicamento de CBD a un medicamento de CBD y de THC. Se potencializa el efecto. Es importante mencionar que para ser tu sujeto al consumo de estos productos tienes que pasar por un perfil clínico con un profesional de la salud que obviamente de acuerdo a tus características biológicas te diga si eres susceptible o no. También si nunca has ingerido ningún tipo de derivado del cannabis, pues tu cuerpo va a ser menos resistente a que sí ya lo has hecho, y también dependiendo del padecimiento o la enfermedad que tengas. Es muy importante mencionar que no se ha comprobado que el cannabis cure ninguna enfermedad. Se ha comprobado que ayuda a combatir los síntomas derivados de distintas enfermedades. Entonces, ese se llama el efecto sinergia. Esta lámina, aquí la imagen nos refleja 5 patologías principales, que son falta de sueño, dolor crónico, que es enfermedades gastrointestinales, que es mood, que son estados de ánimo, y enfermedades neurológicas. Podemos ver cómo el efecto sinergia, al momento que tú estás atacando uno, por ejemplo aquí está la migraña, dolores de cabeza, migraña, la recomendación es CBD, también el CBD al mismo tiempo te está ayudando a la ansiedad, que muchas veces la ansiedad es la misma que genera esa migraña. Es un ejemplo en el cual podemos ver cómo distintos tipos de cannabinoides nos pueden ayudar para distintas patologías. Tenemos aquí el tema del cáncer, hay un cannabinoide especial para el cáncer que es el CBG. Tenemos aquí temas de trastorno de tipo anorexia, enfermedades gastrointestinales, y pues bueno, cómo las distintas pueden potencializar su efecto y traer efectos benéficos para la salud. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Alejandro. ¿Qué ha pasado con los amparos y cómo han influenciado la regularización de la cannabis en México? Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Hay 2 vertientes o 3 vertientes de amparos primordialmente. Empezaremos
por uno que es para fines médicos estrictamente hablando, un ejemplo que se dio, no ha causado todavía necesariamente jurisprudencia, que se dio con un caso de una menor de edad, ¿no? De la menor Graciela Elizalde y sus padres con una enfermedad crónica, los padres de epilepsia. Los padres obviamente habían captado un uso, un efecto muy positivo del CBD, medicamentos que contenían CBD para ella, el tratamiento de la epilepsia, y no tenían acceso a este mismo. Se amparan aduciendo una violación al derecho constitucional que se tiene a la salud, ¿verdad? Y como la prohibición expresa, que en ese entonces todavía la contenía la Ley General de Salud, pues no tenía un fundamento adecuado para estar prohibido en estos casos, ¿no? Y restringía totalmente este derecho a la salud. Se otorga el amparo, pero únicamente para estos usos médicos, ¿no? Y la posibilidad de traer el cannabinoide con estos fines médicos para la menor, ¿no? Eso fue una vertiente. Al mismo tiempo, y como un poco antes incluso, se empieza a dar este movimiento de las asociaciones civiles mexicanas en contra de la violencia y la despenalización de esta materia, o su legalización, aduciendo que podría reducir los problemas de seguridad y violencia que significativamente afectaban a México, ¿no? Y esta serie de asociaciones civiles compuestas por una serie de ciudadanos expertos en materia de seguridad, pues van promoviendo esta serie de amparos. El primero es, por una parte, una asociación conocida como SMART, una serie de personas, de profesionistas, tanto abogados como no abogados, sino especialistas en la materia esta de seguridad, que aducen la violación, una violación, como bien dijo el diputado, a este nuevo concepto del cambio paradigmático que se ve en materia de amparo, al reconocer a los derechos humanos, ya no nada más a las garantías individuales, como protegidos constitucionalmente en materia de amparo, un derecho que se desarrolla, un derecho humano que se desarrolla en este concepto, es a la libre desarrollo de la personalidad de las personas físicas en este caso. Esto se aduce, ¿no?, dentro de esto, y un derecho a la proporcionalidad en la legislación, porque se considera que era desmedida esta prohibición para un consumo de la cannabis en forma recreativa y lúdico. Y se otorga este primer amparo en 2015. Ya posteriormente, un poquito montados sobre este concepto, se van dando casos. 16, en 18 se dan un par de otorgamientos por parte de la Corte al respecto, y finalmente en febrero de 2019 se da el quinto caso, que como podemos saber, los LAJURIS se crea con esto jurisprudencia, es decir, 5 sentencias en un mismo sentido, sin interrupción alguna, que causan, se le llama ley obligatoria, y eso es interesante comentar. Ya se crea el camino para esto. Sin embargo, son resoluciones particulares, son resoluciones individuales para quienes hayan obtenido el amparo. Entonces, con esto ya se sienta bases de jurisprudencia que en su caso obligarían eventualmente a legislar en la materia, ya fuera al Ejecutivo presentando iniciativa, o al Congreso de la Unión con iniciativas de ley, ya fuera el Senado de los Diputados. Y esto es un poquito lo que ha pasado. Al mismo tiempo también había amparos por la falta de reglamentación o regulación que dieron lugar a esta orden de la Corte, los 6 meses que mencionamos, ¿no? Pero todo esto también fue interrumpido ahorita con las iniciativas, se dio una extensión del plazo para su cumplimiento, y hasta abril del 2020 se tendrá que legislar.
Recordemos la naturaleza individual del amparo, sin embargo, porque después las personas creen que con causar jurisprudencia ya hay ley, y no es cierto, ¿no? Por eso es la necesidad de legislar en esta materia, por eso la generalidad todavía no tiene ni acceso ni derecho incluso a todo esto ante la falta de reglamentación, que obviamente se cura un poquito con primero legislación y con posterior reglamentación, tanto derivado de la Ley General de Salud en virtud de la reforma del 2017, planeando pasar. De ahí la importancia versus los amparos, que ya tenemos una vía legal para regularizar la industria, pero es una vía un tanto tortuosa porque hay que esperar un acto de autoridad concreto en negación de todo esto que se está solicitando en cuanto a permisos y eso. Ya solicitas tu amparo y lo obtienes, pero esto toma meses, ¿no? Eventualmente, y tendrás que aducir las mismas circunstancias que se aducieron en este tipo de casos. Un poquito como resumen en esta materia. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta para Enriqueta. ¿Se tienen ya variedades de cannabis registradas en México o en algún otro país? Muchísimas gracias. Pues en México no, nadie se ha animado, no hay ni una sola. Pero bueno, en otros países hay un poquito más de 130 variedades registradas, particularmente en la Unión Europea, más o menos la tercera parte, y bueno, pues las demás están repartidas. Bueno, es importante el caso de Holanda, en Rusia, que lo estoy ahí destacando, y Nueva Zelanda, pero en realidad pues todavía es un número pues a lo mejor relativamente pequeño si escucha uno pues todos los beneficios y seguramente toda la mejora que se está haciendo en este tipo de variedades. Y bueno, algo curioso, yo ahí sumé algunos de los años, pero pues se ha ido invirtiendo. Si vemos, hay algunas encuestas que se han hecho de algunos estudios en donde primero pues la mayoría de la población se oponía, ¿verdad? Tenía una opinión negativa respecto de cannabis y el uso pues era relativamente bajo. Y donde empezamos a ver ahí los picos es justamente cuando se invierte esta relación y ya hay pues un número importante de gente que dice sí la he usado al menos alguna vez, y el escuchar el término pues dice no, pues no me opongo tanto aunque no la utilice, ¿verdad? Entonces esto se refleja también en la propiedad intelectual porque pues, hay un mayor impulso, aunque sea indirecto, ¿verdad? a la innovación y a la tecnología. Entonces bueno, ahí podemos ver cómo en los últimos años pues también se ha venido incrementando. Ahí se ve una caída, pero es porque es 2019 y bueno, pues ahí apenas empiezan las estadísticas, pero si tomamos los 2 últimos años empieza a incrementarse un poco el número de solicitudes presentadas, que sigue siendo pues bajo, ¿verdad? No más de 20 en un año, que si lo comparamos con otros cultivos o con solicitudes de patente o de otras cosas, pues sigue siendo todavía bajo, pero en el caso de México pues ahora sí que todavía es cero. Muchas gracias. Y continuando con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta justo relacionada con la que comentaban aquí en este foro. ¿Qué podría protegerse como patente en materia de cannabis? ¿Hay alguna patente que se pudiera registrar? Muchísimas gracias. Bueno, ahí les puse los requisitos para conceder una patente. Pues lo principal es que sea nueva, ¿verdad? Ahí sí tiene que ser una novedad absoluta, que no se haya ni siquiera mencionado, ¿verdad? Ya no solicitado, sino que no exista nada en lo que se le llama el estado del arte, es decir, que no haya ninguna referencia en ninguna parte del mundo y en ningún tiempo, ¿verdad? Porque también luego queremos registrar así la rueda, bueno, que en ningún momento se haya hecho una declaración o una referencia a lo que queremos proteger. En ese sentido es la cuestión de la novedad. La segunda condición es la actividad inventiva, es decir, que haya un proceso que realmente sea algo novedoso, que nadie se le hubiera podido ocurrir con un conocimiento promedio en esa materia, y la aplicación industrial, que también tiene que demostrarse, tiene que decirse para qué sirve. Entonces, bajo este supuesto y dado que de acuerdo a la regulación pues prácticamente se puede proteger
todo lo que tenga que ver con la invención humana, con la creación, con la creatividad, siempre y cuando pues tenga una utilidad, sea para satisfacer alguna necesidad y no entre en las excepciones, ¿verdad? Es un poco así como dirían en Estados Unidos, todo bajo el sol, ¿verdad? Excepto, y bueno, vienen algunas excepciones. En estas excepciones pues no entra cannabis, ¿verdad? Y por tanto pues tenemos algunos ejemplos, como pueden ser algunas composiciones de extractos naturales. En ese sentido hay varias solicitudes de patente incluso en México, pero pueden ser también aparatos, métodos de extracción, métodos de diagnóstico y por supuesto los usos medicinales. Y como había mencionado hace un rato, ¿verdad? Pues también los organismos genéticamente modificados. Hay ya algunas solicitudes de patente que están reivindicando la modificación genética de una variedad específica de cannabis, que en ese caso sí puede presentarse una solicitud de patente, ¿verdad? No de variedad vegetal. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, Mariana. ¿Es útil que se cree un organismo gubernamental de salud que se encargue específicamente de la materia? Pues bueno, aquí estamos hablando obviamente del instituto que se está proponiendo para la regulación del control sanitario de la cannabis. Como ya lo comentábamos, la idea de este instituto sale de Uruguay, en donde ya está en funciones el IRCA. Y pues de lo que habla el predictamen que se estaba discutiendo en el Senado hasta hace unas semanas, es que este instituto se va a encargar de la rectoría en relación a la siembra, cultivo, cosecha, el tema de regulación, salud pública, prevención de riesgos, reglamentación, sanciones, medidas de seguridad, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es útil o no es útil? Bueno, yo creo que está cada uno con la información que estamos escuchando, podríamos hacernos un criterio. Lo que sí podemos comentar de este lado es: a México le urge esta regularización, a México le urge por temas, por ejemplo, de lo que platicábamos, ¿no? De investigación científica, etcétera. Le urge ya que entre esta ley. La industria está en 1, 2, 3, corre a ver quién llega primero a México. Tenemos muchos posibles clientes que ya nos dicen, oye, ya tenemos todo. De hecho, estaban muy esperanzados con que en octubre saliera este tema de la ley. Ya tenemos todo, ya está la inversión hecha, ya tenemos, básicamente, queremos ser los primeros en México, ¿no? Entonces, pues la creación de este instituto implica, número 1, mucho dinero, mucha inversión, mucha capacitación, y como lo comentaba Sarin, pues al día de hoy ya tenemos en toda la administración federal, pues todos los institutos y todas las administraciones que ya están capacitados para este tema. COFEPRIS perfectamente domina el tema de verificación y vigilancia. Todos los derivados, o casi todos los derivados de la cannabis, son sustancias o estupefacientes o psicotrópicos. Caen dentro de cosméticos, alimentos, sustancias, suplementos alimenticios. Entonces, bueno, COFEPRIS en este tema ya es experto. Zagarpa ya también en el tema de siembra, cultivo y cosecha ya es experto. El SNIC ya también tiene todo el tema de registro de variedades vegetales. Entonces, en el sentido inmediato, que es lo que México necesita, pues tenemos todo ya una administración federal lista para. Entonces, yo no me gustaría juzgar si es útil o no es útil, pero lo que sí puedo decir es, en la inmediatez, no, o sea, creo que es más viable tener y poner en función a las administraciones que ya tenemos. A COFEPRIS le dices, oye, pues vas a tener una nueva Dirección General de Control de Cannabis y ya está todo listo, en fin. Esto respondiendo al tema de el instituto. Aquí, bueno, en la imagen yo les había puesto, este es un club canábico. Este instituto también tiene facultades de vigilancia en el club canábico, que finalmente, pues bueno, sería una de las facultades que tendríamos que sumarle a las que ya existen. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Alejandro: ¿cuáles son los beneficios jurídicos de la regularización del cannabis? Gracias. Pues mira, obviamente hay
un control que se puede lograr en cuanto a su producción, venta, importación, exportación incluso de estos productos del cannabis en sí. Hay un argumento en cuanto al combate al crimen organizado y a la procedencia de recursos, ¿no? Y prevenir riesgos en el mercado, en el mercado negro, ¿no? que pudiera darse en cuanto al cannabis en sí que se podría llegar a vender, ¿no? Allá afuera, ese mercado negro que se maneja, incluso hay que admitirlo, tanto para fines lúdicos o recreativos o de entretenimiento, como para incluso el uso de médico, ¿no? Por parte de personas, y la calidad del producto pues se puede regular mucho mejor, ¿no? Se ha admitido que puede haber beneficios en cuanto a los agricultores pequeños que hoy viven en ilegalidad y que no tienen una cosecha o un cultivo más que cosecha alterno, ¿no? Que pudiera ser benéfico dentro de la legalidad, ¿no? Puede causar recursos obviamente mayores al erario, ¿no? Sí, depende cómo se regule todo esto. Hay una cuestión científico-médica muy importante en todo esto, ¿no? CBD y sus usos, incluso hasta el THC, ciertas cuestiones psiquiátricas pudiera llegar a utilizarse. El CBD, ¿no? Hemos visto ya ciertos usos, ¿no? en diversos, hasta anorexia, etcétera. Y cómo se puede regular esto con protocolos médicos científicos serios para producir farmacéuticos perfectamente bien legislados y con calidad, aparte de un control, por ejemplo, de su consumo, ¿no? En cuanto al control de consumo, de cómo se regula la publicidad de este producto para prevenir adicciones, y la utilización de los recursos para todo esto. Todos este tipo de cuestiones lo hacen algo útil, ¿no? Y que no esté en ese rubro negro o gris, ¿no? Implica un cambio cultural, no lo vamos a negar, implica un cambio cultural, lo hemos visto en foros del Senado, lo hemos visto de la República, lo hemos visto ante la gente en general y las opiniones, hasta sentados a la mesa, ¿no? Cuando voy yo y digo, oye, voy a dar una plática de cannabis, pues causa polémica todavía, ¿no? No necesariamente es malo, como cualquier producto. Yo sufro de tabaquismo, o sea, yo consumo tabaco, ¿no? Y obviamente tiene sus efectos malos y podrá servirme para X, y es un producto legal, no mantener algo allí en la oscuridad, como lo es esto, en efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Para Mariana, la siguiente pregunta: ¿qué opciones tienen los empresarios que ya han invertido en el mercado del cannabis, considerando esta falta de regulación? Bueno, muchísimas gracias. Los que ya tienen la inversión y los que están por entrar, la única opción que tienen al día de hoy es el amparo. Hay un mercado que ya está en México desarrollándose, incluso ya hay tiendas que están en operaciones. Estas tiendas, justo estas empresas están fundamentando su operación en el artículo 245 de la Ley General de Salud, fracción quinta, párrafo segundo, en donde expresamente dice que los productos que contengan derivados del cannabis, siempre y cuando no superen un 1% de THC, pueden ser comercializados en México. Ahora, este párrafo tiene una última parte que dice siempre y cuando cumplan con las autorizaciones sanitarias otorgadas por la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Oye, pero pues no hay autorizaciones sanitarias, al día de hoy pues no hay nada, ¿no? Entonces, como principio de derecho, lo que no está prohibido está permitido, ya tengo mi artículo, ¡pum! Ya se están vendiendo y comercializando en México, incluso por e-commerce, redes sociales, etc. ¿Qué es lo que está pasando con estas empresas? Pues están corriendo un riesgo muy
muy alto. Están en una parte gris de la ley, en un mercado gris, y están corriendo un riesgo alto porque finalmente están tratando con un producto que es derivado de la cannabis, que finalmente está controlada como una planta controlada por la ley. En este sentido, la sugerencia a todos nuestros clientes para irse limpios por todas las de la ley y que no tengan ningún tipo de problema es sí, efectivamente, estar amparados, y con esto en un futuro se librarían de cualquier problema. Tuvimos en el despacho un cliente, una marca muy famosa de renombre que no puedo decir, obviamente, pero que antes de todo el boom de la cannabis tenía productos que son derivados de cannabis y Cofepris les cayó y les dijo, oye, pero es que no hay regulación, lo siento, este es un producto controlado, tú no tienes una autorización especial, se quema, se destruye y con mucha suerte no nos sancionaron. Tenían componentes de THC con un contenido mínimo, o sea, manteniendo la regla de mínimos internacional. Pues esta regla del 1% de la cual platicamos no es, tampoco es, estamos inventando el hilo negro, ¿no? Aquí el blanco aquí en México ya existía, y lo que sí hemos visto, sin embargo, esta es parte de la problemática de la regularización, estar ahí incierto en tu inversión en una industria naciente y que va a llegar, va a venir de una manera u otra por el derecho comparado que ya vimos y lo que se está dando, y la utilidad en su cuestión tanto industrial como médica, por lo menos, va a llegar, y la parte de lúdica probablemente también haya un clamor popular por lo mismo, pero por lo menos en fines industriales y en fines científicos, médicos, que ya hemos visto que ya además es legítimo por principio de ley, pues eso es lo que te debe de dar, ¿no? O sea, esa regularización debe de ser útil, porque hoy por hoy están en cuestión gris. Sí hemos visto empresas y hemos incluso constituido sociedades con el objeto específico de la comercialización de plantas de cannabis hasta para siempre cultivo, sujeto a estos famosos permisos de autorizaciones, es decir, ya hay notarios en México. Y no estar en un área gris, que también ha habido, fuera de aquellos que están amparados y tienen sus permisos vía el amparo otorgado, también hay aquellos que en la industria que lo que han optado es por clasificar de forma diferente el producto en cuanto a su importación, ¿no? Mencionaba Ivonne algo de suplementos. Sí, Alejandro, que a lo mejor podamos ampliar tu respuesta, ¿no? Respecto a las empresas que están llegando a México de Estados Unidos, Canadá, con el esquema de multinivel en el cannabis. Si me pudieras dar tu opinión. Gracias, pues me agarras un poco sorprendido, ¿eh? No me ha tocado lidiar con empresas multinivel todavía. Fíjate que no me ha tocado, no lo dudo por el tipo de productos, y seguramente lo que ha pasado en ese tipo de productos es que están clasificados o como proteína en el caso de alimentos exclusivamente, ¿no? Derivados del hemp, etcétera, o simplemente como cosméticos, o simplemente como suplementos en ciertos casos, pero están en un área desafortunada, gris de la ley, donde pueden... Negra porque estás lucrando con la Comisión Salud, que no puedes estar vendiendo un gotero de CBD con ciertos grados de THC a libertad de la gente, nada más porque te va a ser remunerativo económicamente al estarlo desplazando en una red. Bueno, y esa parte estaría abierta a debate, es decir, tampoco necesariamente es malo lucrar con esto, ¿no? Económicamente, Sin control. pues puedes tener, o sea, sí, dentro de los parámetros de la ley, ¿me entiendes? Que los parámetros es lo que hay que ver en que se establecen, porque hay desde muy desregulado hasta muy regulado, y no creo que ni muy ni tan, ¿no? No, y hay permisos de empresas que se constituyen como empresas, como dices tú, con otra clasificación, como aceite vegetal comestible. Y entra ahí, lo han ingresado. Y ahí el peligro son dos: uno, la calidad del producto, etcétera, por una parte, y la segunda parte es para el inversionista, etcétera, la inseguridad, ¿no?
porque el día de mañana entonces te caen, te aplican una medida de emergencia, vete tú a saber si acabas incluso en amparo, etcétera, porque te buscan penalizar esta actividad, cuando incluso si no excedes tu contenido de THC, no es prohibido por ley, ya la Ley General de Salud fue modificada, ¿no? Entonces, son las partes, esta área gris que se tendría que solventar un poco. Entonces, ya para finalizar, este amparo viene en dos sentidos. Uno, pues vas, solicitas una autorización a COFEPRIS, COFEPRIS te contesta que no o no te contesta por vía negativa ficta, pides tu amparo, y la otra forma de pedir el amparo es un poco más difícil, es posible, también ya lo hemos platicado con los expertos litigantes del despacho, que es el amparo por omisión de regulación. Esta omisión de regulación está en perjuicio de tus derechos, ¿no? Entonces esas serían las dos vías que tienen tanto los que ya invirtieron y ya están en el mercado mexicano para poderles ayudar, y tanto los que quieren entrar y quieren entrar por todas las de la ley y no tener ningún riesgo y no poner en riesgo su inversión. Muchas gracias, Mariana. La siguiente pregunta para la ingeniera Enriqueta: ¿se han otorgado ya marcas vinculadas con el cannabis aquí en México? Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de marcas estamos hablando de un signo visible que nos permite identificar un producto o un servicio. Hay unas 200 solicitudes en el INPI de marcas con alguna alusión a cannabis, y el criterio hasta ahora es o no contestar, ¿verdad? Hay algunas que llevan ahí algunos años. Hubo quien trató de registrar. Sí, claro, incluso hay de cannabidol, ¿verdad? Está la solicitud como tal de marca, y hay algunas que, bueno, pues simplemente se han negado, ¿verdad? Les puse ahí nada más un par de imágenes de Mixtea, que Mixtea, pues como tal, pues no tiene problema, pero tiene la hoja, ¿verdad? Y está la otra Cannabis, que pues tiene ambas cosas, ¿verdad? Tiene el nombre y tiene la hoja. Estos son los argumentos, lo que está en cursiva es lo que ha respondido el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que dado que contiene el elemento alusivo a la flor, contraviene a disposiciones legales por ser contrario a la moral y a las buenas costumbres. Este es un criterio que pues eventualmente pueda modificarse, pero y algunas se les van pues porque hay una, por ejemplo, que se llama Cana, ¿verdad? Y dije, pues Cana, pues yo creo que es así, se puede, ¿no? O sea, esa no se les hizo que tenía que ver algo con cannabis, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay formas de brincarlo, pero y es probable que el INPI, porque esta falta de respuesta, en el caso del INPI ellos no pueden decir, pues como no te contesté ya que no, tendrían la obligación de contestar, ¿verdad? En el caso del INPI todavía pueden contestar que no, pero pues están hasta ahora en una especie de silencio administrativo en muchos casos, y en los que han respondido pues ha sido objetando las marcas. Entonces sigue siendo un campo así como vedado para el INPI. Perdón la interrupción, aprovecho para ejemplificar esto que pasa en el INPI es ejemplificativo de algo que también pasa en COFEPRIS, ¿no? El silencio administrativo, ¿no? Es decir, ¿por qué ha optado esta administración en materia de cannabis por no contestar? Lo cual nos lleva a tenernos que esperar, en su caso incluso al amparo, a que se produzca una negativa ficta, que le llamamos los abogados, por el silencio, el solo transcurso del tiempo, entiendes negada la solicitud, y entonces poder tirar al amparo, lo cual pues significativamente además incrementa tiempos, ¿no? Ante este mismo silencio, y es parte de la problemática que encontramos con esta falta de reglamentación en este caso, ¿no? Más que de legislación formalmente hablando. Gracias. Muchas gracias. Y continuando con este tema para la ingeniera Enriqueta, ¿qué oportunidades tendría México para aprovechar la nueva regulación de propiedad intelectual mexicana para cannabis? Muchísimas gracias. Voy a aprovechar para contestar una pregunta para que vean que sí funciona esto. La regulación, decía yo muy al inicio de esta presentación, que hace un año se modificó la ley de la propiedad industrial y se incorporó el tema de las indicaciones geográficas, de las marcas de certificación también,
que en el caso de productos agropecuarios pues son nuevas oportunidades. Claro, no aplica solamente a ese tipo de productos, pero en general es una oportunidad que se tiene en el agro. Y si lo aplicamos a cannabis, pues creo que también hay algunas, si pensamos que la introducción de cannabis pues fue en el siglo XVI o posterior, ¿verdad? Pero pues tiene ya muchos años de haberse aclimatado a México, incluso el nombre de marihuana pues también se lo puso México, pues de alguna manera pues es inevitable pensar no solamente que tenemos algunas variedades. Aquí me preguntan, ¿verdad? La opinión es que las propuestas de ley no reconocen especies de cannabis endémicas. Esto es porque se ha abierto poco a la consulta desde un punto de vista de la agricultura, de la biología, incluso de la clasificación estricta de cannabis. Creo que ha habido poca consulta, poca participación de la academia, de los científicos en aportar elementos. Es probable también que no haya suficientes estudios, porque como hay siempre a mí me pasa igual que al licenciado, esto voy a hablar de cannabis y pues ya me ven cara de así, ¿verdad? Así como que dicen, pues pásala, ¿verdad? Cuando pues es un tema simplemente que tenemos que atender, ¿verdad? Que desde un punto de vista, o de diferentes puntos de vista, por eso pues aquí la intención de verlo desde el punto de vista legal, regulatorio, y pues también de la aplicación médica, desde el punto de vista botánico. Creo que es necesario ampliar esta consulta, y pues yo simplemente reflexionando, hay una que es muy famosa que se llama Acapulco, y que por supuesto pues yo creo que no le llega ningún tipo de beneficio a Guerrero, ni a Acapulco, ni a los agricultores, de los que seguramente salió, ¿verdad? Porque la marihuana mexicana, ¿verdad?, está reconocida por lo que está leyendo, no creo que es muy catadora, ¿verdad? Pero está reconocida como de las de mejor calidad. Eso tendría que ser un beneficio para México, porque no va a ser cualquier cannabis, va a ser uno que tiene ciertas características de calidad, de origen. Lo mismo que pensamos cuando defendemos el tequila o la vainilla de Papantla, ¿verdad? Que tiene ciertas características en el clima, en el suelo, en la forma de producción, en la forma de procesamiento y en la planta per se, que le dan ciertas características de sabor, de calidad, de efecto, que en su conjunto tendrían que ser reconocidas a través de un esquema de este tipo de propiedad intelectual. Yo creo que, e incluso si pensamos más allá, la ley incorpora ahora marcas, pues digamos que no tradicionales, que si los hologramas, las marcas tridimensionales, pero ahora incluye también las olfativas. Entonces eso también podría ser muy interesante. Si hay un olor particular que tenga una cierta variedad de cannabis, pues eso es algo que incluso sería registrable como marca, el olor, ¿verdad? Ya no estar pensando en esto, porque sí hay unas que vimos ahora, ¿verdad? Que es hasta Cannabidol está solicitada como marca. Que vayamos más allá, ¿verdad? Algo que realmente nos dé una identidad y una ventaja comparativa en la calidad de los productos que pueda ofrecer México para los distintos fines, ¿verdad? Sea textiles, bioplásticos, biodiesel, textiles, a la construcción, al alimento o al recreativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta, Mariana, ¿qué sigue con la regularización del cannabis? ¿Cómo debe de actuar la industria en pro de la regularización del cannabis? Y ya para terminar, la última, ¿qué sigue? Pues estamos esperando el 30 de abril, el Congreso de la Unión, tengamos ya por fin la ley, pero tenemos que aclarar que ahí no termina todo este tema, hacen falta reglamentos, nos hará falta las reformas en las diversas leyes que traten con la materia, SAGARPA, incluso propiedad intelectual, reglamentos en materia de salud, normas oficiales mexicanas, por qué no decirlo, y cómo debe de actuar la industria en pro de la regularización con los amparos. Todo esto se ha movido con inicio de los amparos, ¿no? Primero fueron amparos en uso lúdico y recreativo, luego amparos uso medicinal, entonces también toda la industria de productos, pues ampararnos y no callarnos, seguir haciendo este tipo de ejercicios, este tipo de foros, propuestas, y pues aquí estamos para servirles. No sé. Gracias. Y un poquito terminando,
qué sigue en la regularización? Bueno, también dependerá incluso si se crea este instituto, ¿no? Porque requeriremos ley orgánica en su caso. Entonces, todavía hay un camino por seguir, pero es una industria naciente, es una realidad, y que tiene grandes beneficios en su parte médica, en su parte de uso industrial, etcétera, y en el área lúdica no necesariamente debe ser estigmatizada per se, también tiene su fin, que hay que también cambiar un poco la cuestión cultural. Eso es un poquito de mi parte, ingeniero, no sé si te gusta.